Buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen por esta cadena de medios de comunicación. Alberto Díaz Multimedios, dándole las gracias a todos ustedes por habernos colocado en el sitio en que estamos. Nos damos cuenta de que estamos penetrando en el gusto popular dominicano, y no solamente dominicano, sino también a nivel internacional, porque la gente se nos acerca a tocar la puerta de nuestros canales, de nuestros medios, para denunciar o para resolver problemas que les aquejan, y esto nos hace a nosotros sentirnos bien, porque cuando usted va a estudiar periodismo le dicen bien claro que el 70% de la carrera debe estar dirigida a beneficio de la comunidad, de la sociedad, y que el otro 25%, 10 debe ser la parte comercial y el otro 15 a la política del país. En este caso, sabemos bien claro que tenemos un compromiso con la población dominicana, que debemos darle la cara a las personas que nos necesitan, y por ende, entonces, hoy estamos aquí con esta cadena de medios de comunicación para que sirva como pulmón, en que la gente pueda expresarse de manera democrática y hacer conocer los problemas que les afectan. Hoy tenemos un tema muy exclusivo, muy especial. Hoy vamos a conocer cosas sumamente lúgubres, misteriosas, y que afectan a una familia del barrio Libertador de Herrera, como lo es el caso de la desaparición, el secuestro y desaparición de un fotógrafo conocido como Juan Alfredo Díaz Lora. Nos vamos a una pausa, y cuando retornemos estaremos con Juana Lora, la madre del fotógrafo, que nos dará declaraciones sobre el caso. Adelante. En la República Dominicana no había jurisprudencia, ninguna ley que castigara el secuestro. Todo ocurrió más cuando surge la primera jurisprudencia en 1960, cuando un grupo de malhechores dominicanos secuestraron al embajador norteamericano Crowley. Este embajador, que provocó que apareciera una ley que sancionara el delito del secuestro, dejó sentado el castigo para aquellos que comúnmente vivían desapareciendo, secuestrando personas en el país, y estos no volvían a aparecer jamás. Hoy tenemos una historia que data del año 2012, del 28 de julio, con el caso de Juan Alfredo Díaz Lora, secuestrado y desaparecido en una de las calles de nuestra ciudad. Pero para esto tenemos aquí a Juana Lora, la madre del fotógrafo, que nos va a contar todo el episodio y qué ha hecho las autoridades con relación a esto. Buenas tardes, Juana. Buenas tardes. Mira, Juana, nos alegra mucho que haya tomado este medio para darle a conocer el país una vez más a las autoridades, ahora que tenemos autoridades nuevas que se han instaurado y que pretenden hacer cosas distintas, pretenden hacer justicia con cosas que han ocurrido, y que tienen una serie de expedientes ahí, tanto de la Fiscalía del Distrito Nacional como del Congreso. Yo quiero que nos narre cómo ocurrió el episodio y cómo se montó toda esta trama, y cuáles fueron
¿Qué ha ocurrido ahí para acá? Nárranos para conocer el caso más a fondo. Bien, mi nombre es Juana Lora, la madre del fotógrafo desaparecido. Mi hijo trabajaba en un centro de estudio fotográfico, aquí ubicado en Santo Domingo Oeste, en la calle El Sol. Y fueron unos clientes a contratar un servicio para una sesión de fotos. Tomaron su número de teléfono, se retiraron y horas después lo llamaron y lo contrataron a través de vía telefónica. Hicieron un acuerdo para él salir a dar el servicio. Luego él salió al otro día, sábado 28 de julio, en el año 2012, a dar el servicio. Quedaron de juntarse ahí en la avenida Luperón, ellos iban a pasar a recogerlo. Mi hijo salió a dar el servicio y ha pasado 8 años y todavía mi hijo no ha regresado a la casa. Desde ese momento mi vida cambió, han sido momentos difíciles, porque no he parado de buscar a mi hijo, cosa que me ha quitado la paz. Y de la forma como yo crié a mi hijo, me dio a entender que algo raro estaba pasando al ver la tardanza, porque mi hijo, tras 5 minutos que durara en la calle, me llamaba y me decía que se iba a tomar ese tiempo. Porque mi hijo, yo tuve una buena formación, mi hijo era estudiante en la UAS, estaba casado, ¿Qué estudiaba? Una niña, licenciatura en informática. Entonces, a partir de ese momento mi vida cambió, porque usted ve a un hijo salir por esa puerta, y usted estarlo esperando 8 años, luchando, batallando, y sin usted tener respuesta, uno se va yendo a plazo. Aunque uno se vea un poco levantado, porque el Señor le da la voluntad y la fuerza, pero ese corazón está herido, porque es que falta un miembro en la familia, que salió a trabajar, no a delinquir. Entonces, por más que yo me mueva con las autoridades, incluso al principio, cuando nos movíamos, que había tanta evidencia, tanta prueba, y no hicieron nada, pero ya que las autoridades pasadas no hicieron nada, vamos a esperar ahora en las nuevas autoridades, vamos a confiar ahora en la nueva procuradora, en doña Miriam, y nuestro señor presidente, Luis Abinader. Vamos a esperar ahora en el nuevo jefe de la policía a ver qué va a ocurrir con los casos de los desaparecidos. En el momento que ocurrió el hecho, tú me dices que fue a eso de la 1 de la tarde. Sí, mi hijo salió a las 2:47 y se ve cuando se reúne con la persona a la 1. A la 1 de la tarde. La avenida Luperón. En ese momento, ¿cuántas horas tardaron para tú darte cuenta de que algo había pasado? Sé que has dicho que como madre presentiste algo natural, que un presentimiento, muy bien, pero ¿cuándo tú puedes concretizar esa sospecha, ese presentimiento que te llegó a tu vida desde el instante que tu hijo cayó en desgracia? ¿A las cuántas horas pudiste contactar que eso era así? Bueno, como mi hijo me dijo que él a las 3 ya estaba en la casa, que iba a dar un servicio de 2 horas, ya yo de que era las 3:30 comencé a preocuparme, como que mi corazón me decía que algo andaba mal, y le hice saber a mi esposo que tenía algo que no era natural, que me sentía inquieta, que algo pasaba. Y mi esposo me dijo, a lo mejor se le tendió el trabajo y le van a pagar algo más y te esperan un tiempecito. Bueno, pues ya yo me conformé un poquito, pero al ver que ya eran las 5, digo, no, ya esto no es normal. Y ya como a las 7 de la noche salimos hacia la avenida Luperón, a ver si lo veíamos llegar, y duramos como 1 hora. Y ya a las 8 de la noche mis ojos no paraban de llorar, porque ya mi corazón estaba desesperado. Vinimos aquí al 9, al destacamento, a ver si había pasado alguna redada, y no tenían nada. A partir de ahí empezamos a recorrer la ciudad, mirando así por la calle, a ver, fuimos a todos los hospitales, y nada, buscando, y todavía estoy buscando. La policía entonces, cuando llega el momento en que tú vas y te querellas, pone la denuncia en la policía para que ellos se hagan eco del problema y comiencen en la búsqueda de tu hijo? Bueno, como quien dice, ese sábado yo amanecí en la calle, ya a las 4 de la mañana regresé a la casa, todavía estaban todos los vecinos levantados. Cuando yo llegué a la casa con la mano en la cabeza diciendo, no tenía no hospitales ni enredada ni en nada. Esperé a las 6 de la mañana, me fui al Palacio de la Policía. Me recibieron, pero me dijeron, aguántese hasta las 8, hasta que hicimos la bandera.
para darle seguimiento. Y como que dice, ellos me prestaron atención, llamaron a algunos destacamentos para ver la situación, incluso ellos llamaron al destacamento del 12, que yo no llegué a ir. Y me dijeron que regresara el lunes a poner la denuncia formal para ayudarme un papel donde yo pudiera ir a los medios de comunicación. Correcto. Es decir, que hasta ahí llegó el tema con la policía, o de ahí para adelante ustedes abrieron una jornada de reuniones con la policía para ver a qué nivel estaba el proceso de la investigación. ¿Qué respuesta daba entonces la policía cada vez que ustedes se reunían? Bueno, ¿ustedes sentían que le estaban resolviendo, o sea, que se estaban moviendo, o eran utilizados como chivo expiatorio, o no se les puso las atenciones correspondientes? ¿Qué dicen ustedes? La primera vez que nosotros esperamos las 24 horas que fuimos a los medios de comunicación, entonces volvimos allá a decirle que ya venían a los medios de comunicación, pero no nos parábamos de buscar por la calle, ya los vecinos y todo estaban por la calle, mi familia. Entonces ellos empezaron a dar seguimiento por aquí, por la zona, venían al Centro de Estudio Fotográfico, venían a la Avenida Luperón y nos daban una esperanza de que ese caso se iba a resolver. Que en menos de 3 días ellos tenían ese caso resuelto, que ese caso estaba en la vuelta de la esquina, nos decían, pues eso nos conformaba un poquito. Pero como quiera ellos buscaban por un lado y yo buscaba por otro, ellos venían a mi casa a hacer levantamiento. Pero había algo que a mí no me gustaba del coronel, que estaba en ese momento. Yo sentía que él como que, con la evidencia que había, que nosotros le decíamos, busquen aquí, busquen allí, que había evidencia, él evadía. ¿Cuál es la evidencia? O sea, había evidencia porque ¿cuál es la evidencia? Es que a él lo llamaron de centros comerciales. Entonces, ¿qué sucede? Es que los centros comerciales están rodeados de cámaras por todos lados, nada. Nosotros, del centro comercial que lo llamaron, nosotros nos dábamos la vuelta y veíamos cámaras en todas las que quedaban alrededor. Mirábamos para la segunda planta y veíamos cámaras en la segunda planta. Mirábamos frente al teléfono donde lo llamaron y había cámaras. Bueno, pues él decía que le estaba buscando y que le estaba buscando. Nosotros confiábamos. Luego nos dimos cuenta que el otro número de teléfono que salía, que parecía que era una flota, porque lo llamaron de 2 números diferentes, eran 2 teléfonos que estaban ubicados en otro centro comercial. También nosotros nos dimos la vuelta por ahí, también vimos cámaras de más. También el coronel nos dijo a nosotros que él también fue a hizo un levantamiento de la cámara y nunca estaba. ¿Cuál era el jefe de la policía que estaba en ese momento que ocurrió el hecho? Estaba Polanco Gómez. Polanco Gómez. Y Máximo Iván Gómez. Sí. Y una pregunta. ¿Tenía Juan Alfredo Díaz conflicto con alguna persona que lo llevara? Porque para orquestar una trama a este nivel, que solamente ese caso se parece al de Jesús de Galinde, donde se secuestra a una persona y no deja ni siquiera una colilla de cigarrillo como rastro para perseguir. Hay que tener fuerza, hay que tener una maquinaria, vehículos, en fin, es toda una maquinaria que hay que mover para poder lograr llevar a cabo un plan de esta naturaleza. ¿Tenía Juan Alfredo, ustedes sospechan que Juan Alfredo estaba involucrado quizás en problemas a altos niveles? No creo. ¿Y a qué entonces ustedes alegan que este caso ocurriera de esa naturaleza, de esa forma? ¿Cuáles creen ustedes que fueron las causas que motivaron al secuestro y desaparición de Juan Alfredo? En ese momento nosotros estábamos desesperados, nosotros como que nos bloqueamos, porque no le encontrábamos, por más vueltas que le dieran a nuestro cerebro, no encontrábamos el porqué. No encontraban el porqué. Y los informes que nosotros le dábamos a la policía depuraba y nos decía, no vemos motivo, por donde quiera que buscamos, ese muchacho sale limpio, por donde quiera que buscamos de tu familia, todo está limpio, buscamos por la familia del papá, todo está limpio, no vemos motivo. Entonces, incluso la misma policía me dijo a mí, a veces está ser demasiado serio, causa problemas en una investigación, porque si él le debiera a alguien, vamos a buscar lo que él le debe.
Si él fuera muchacho de la calle, vamos a buscar lo que sale con él. Eso también ayuda a poner el caso un poco difícil, porque es que no encontramos por dónde buscarle a ese muchacho. Bueno, meses después, moviéndonos, las autoridades lograron abrir sus redes sociales. A mí me llegó un comunicado de que un día en un transporte público alguien dijo: ese muchacho, porque a mi esposo trabajar en carro, todos los vehículos tenían su foto, y alguien que iba en un transporte público comunicó. Entonces la persona que escuchó me dijo que ella escuchó cuando ese muchacho, alguien dijo: ese muchacho, por más que lo busque, no lo va a encontrar, porque ese muchacho vino un colombiano. ¿Quedó cómo es? Que ese muchacho había venido un colombiano como a secuestrarlo, a buscarlo. Muy bien, Paraguay. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Juana Díaz, Juana Lora. Es un lío porque ella está casada con Pedro Díaz. Y el tener Pedro, bueno, ya eso va a ser una discusión con todos los apellidos, pero está bien. Vamos a ver cómo salimos a flote con esto. Vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos con la segunda parte de esta entrevista con Juana Lora. Adelante. Bueno, aquí estamos, continuamos con esta entrevista con Juana Lora, madre del fotógrafo secuestrado y posteriormente desaparecido en una de las avenidas del Distrito Nacional llamada la Avenida Luperón, próxima a una tienda que está ubicado allí. Problema que ha afectado a esta familia. Jamás esta familia ha podido ser feliz después de que haber ocurrido este caso. Y todavía las autoridades no han podido darle una respuesta con relación a quiénes cometieron el delito y cuál fue el destino final de este joven fotógrafo. Bueno, tú me decías, comenzaste a contarme sobre un pasajero que iba en un auto público de Conchi y que escuchó hablar del fotógrafo y que automáticamente agregó que no iba a aparecer porque un colombiano había venido al país. Ahí nos quedamos. Había venido a buscarlo. Entonces, yo inmediatamente todas las informaciones que yo oía, yo la llevaba al Departamento de Investigación de Desaparecidos. Y el coronel dijo: hay que tratar de abrir sus redes sociales a ver qué pasa. Bueno, a él se le había perdido su teléfono en esa semana, que ahí era que él tenía la clave, la información. Entonces logramos ir a la compañía, buscar un duplicado a través de la policía,
y logramos abrir sus redes sociales. Cuando logramos abrir sus redes sociales, vimos alguna conversación de un joven que vive en España, donde le había amenazado a él con decirle que le iba a mandar a desaparecer la niña, que le iba a dar con un tenedor. Pero después había... ¿Y cuál fue la causa de este joven decir o escribir eso en las redes sociales? Me imagino que por Facebook, ¿verdad? Sí, por Facebook. ¿Cuál fue la razón que motivó a él a hacer ese tipo de amenaza? O sea, ¿cuál fue el conflicto existente entre ellos dos? Bueno, a Alfredo le gustaba la música. Y Alfredo me había dicho a mí que se iba a poner a inventar, a grabar. Él mismo escribía, se iba a un estudio, grababa, lo subía a YouTube, tenía un canal de YouTube, subía los videitos a YouTube, y una joven que había en España se enamoró de él a través de las redes sociales y se comunicaba por Facebook. Lo que esa joven apenas tenía 15 años, pero ya tenía un compañero sentimental. ¿Aquí o allá? Allá en España, ella vivía en España. Pero ella le hacía creer a él. ¿Y qué edad tenía la joven? Ella, en ese tiempo que ella conoció a Alfredo, ya tenía 15 años. 15 años, tenía una pareja sentimental allá y ya querían empatarse con Juan Alfredo acá. Entonces, ella le hacía creer a Alfredo que ella estaba sola, y su madre también. Su madre ya hablaba mucho con Alfredo por teléfono, hacía llamadas, y hasta a veces me la ponía por el teléfono, decía, mira, la mamá de la amiga mía. Y hasta yo llegué a conversar con ella por el teléfono, porque parece que esos minutos por allá duran muchísimo, duraba mucho tiempo hablando. Pero lo que ella nunca le decía, que ella tenía su compañero sentimental. Entonces él estaba celoso con ella. Y él le había dicho a ella, no, yo cambié de opinión, yo no voy a mandar a secuestrar a la niña. Yo voy a trabajar aquí, pero no te voy a dar el gusto de tu conocerlo, porque no voy a matar a otro. Entonces yo me enfoqué en eso, en que vamos a buscar por ahí, porque ya es la única forma que tenemos por donde buscar. Era la única todavía mantengo la palabra que por ahí es que hay que buscar. Si se descarta que es inocente, que sea inocente, pero si se descarta que es culpable, que pague por lo que hizo. Ese joven sonó en los medios de comunicación porque la Organización Internacional de Derechos Humanos se apoderó del caso y logró que elevaran una alerta roja y capturaron a Emmanuel Cancún Enríquez, que así es que se llama la persona que hizo esta amenaza por las redes sociales. La amenaza es una tentativa, y la tentativa es igual que el crimen. Es igual que el crimen. Y cometa el delito o no lo cometa, ya es el primer indicio para que cualquier sospecha pueda despertarse con relación a si se materializa el hecho y sea de por otra vía, sí, pero la primera vía es la que está a primera instancia porque fue que amenazó. Eso es evidente, eso es evidente. Si él fue que amenazó con mandar a matar o mandar a exterminar a este joven por celos, entonces por ahí es que entendemos nosotros como los juristas, los abogados, que hay que abrir la pesquisa, la búsqueda, hasta que se compruebe o no la inocencia, sabiendo que la inocencia está consagrada en la Constitución de la República, hasta que no se demuestre que sea culpable, pues entonces la persona es supuestamente inocente, pero hay una amenaza. Y como hay una amenaza por escrito que está plasmada en documentos policiales y de la Procuraduría, entonces por ahí es que las autoridades tienen que abrir la pesquisa por obligación. Ahora, es la voluntad de las autoridades que va a determinar, porque estamos hablando de una familia pobre que no tiene unos millones, los millones de chanflín, para decir, montate en este avión, en este helicóptero, ven que yo te voy a llevar, ya pida la dieta, pídete ese hotel, mira esto para ti, para que te muevas con el asunto. Entonces, a pesar de que a nosotros se nos enseña en la carrera de Derecho de que la justicia es ciega, hay otra cosa que ha abierto los ojos de la justicia, que es el factor dinero, el factor poder. Entonces, cuando la familia no tiene estos recursos, entonces ahí automáticamente ese poder se le cierra la puerta
a esa gente que no tienen esos recursos, y entonces las cosas se hacen mucho más complicadas, y a medida que pasan los días se va alejando la posibilidad de que la justicia se haga en un país como la República Dominicana. Bueno, en todos casos que caen en manos de la policía, luego hay que querellarse por la parte civil. O sea, me refiero a la parte del Ministerio Público, que representa el órgano que recibe la querella, la denuncia, e instruye a la policía, ordena a la policía que ejecute. La Procuraduría, en este caso estaba aquí en Domínguez Brito, Sí. Francisco Domínguez Brito, que ha sido uno de los procuradores con más debilidades que se haya presentado ahí, aparte de Jean Alain. Se caracterizaron por tener debilidades y por ser ciegos, sordos y mudos en cuanto a lo que concierne la aplicación de justicia en este país. Si hubiese sido en otra nación, en otro país, hace tiempo que ya hubiesen peinado para no solamente en República Dominicana, sino donde quiera que estuviera un sospechoso, para determinar si ese secuestro y desaparición era esa persona culpable o no. ¿Cuál fue el papel de la Procuraduría en ese momento, según ustedes? Bueno, yo una vez pedí reunirme con Domingo Brito, me dieron la cita. Cuando fuimos allá, él llegó a su despacho, pero después salió su secretaria y me dijo que tenía asignado 2 procuradoras juntas, al cual me lo presentaron. Me fui con mis 2 procuradoras juntas a su oficina y ellos tomaron el caso. Después que ellos tomaron el caso, todas las informaciones, y yo me dijeron que esperara y que yo tenía que volver a donde Brito a explicarle la situación. Pero yo con Brito frente a frente nunca me reuní, sino con los 2 procuradores juntos que no me asignaron. A partir de ahí siempre me mantuve en la Procuraduría. El procurador al principio me dio mucho apoyo, se trasladaba conmigo de la Procuraduría en su vehículo y me llevaba al Palacio de la Policía. Allá le exigía a los jefes y le decía qué tenían que hacer cuando nos reunían. Pero cuando volvían me ponían una cita que llegaban, que él volvía conmigo al Palacio, había jefes que no habían dado los pasos que le asignaban. Entonces él decía, pero yo le asigné tal cosa, diferentes jefes, y había muchos que no daban los pasos que le asignaban. Entonces él decía que así no se podía. Es decir, una cosa hacia la Procuraduría, ordenaba la Procuraduría, y la policía, como de costumbre, desde que sale el procurador por la puerta, entonces se burla, se ríe, le hace un gesto y hace lo que le da la gana, y entonces quien pierde es la persona afectada. Había jefes que tenían todo digitado, todo hecho. Cuando él iba, le entregaban todo lo que pedía, pero él no se lo asignaba uno solo, él le asignaba tanto y 3. Pero había uno que no tenía nada que decir, porque no daban el paso. Bueno, entonces hasta lo último, que ya cuando yo vi que ese joven entonces fue apresado allí en España, lo liberaron. Yo me moví donde la encargada de tradición, allá en la Procuraduría, me reuní con ella. Y ella me dijo que ella en ese tiempo estaba de licencia, que ella había escuchado el caso, pero que ella no sabía cuál era el procurador adjunto que llevaba el caso. Entonces yo le hice saber que el procurador adjunto que llevaba el caso estaba en su oficina frente a la de ella. Y incluso en ese mismo momento, parece que fue cosa de Dios, estando yo ahí, sin él saber que yo estaba ahí, él entró a llevar un documento a ella. Yo le dije, mírenlo ahí, es él el que lleva el caso. Entonces ahí él le dijo, lo que pasa es que faltan pruebas. Entonces yo dije, pero ya ustedes apresaron, si ustedes apresaron era porque encontraron que la prueba era suficiente. Después de ahí yo empecé otra vez con la policía. Y nada. Hay que señalar ahí que el sistema judicial de España establece que una persona que tiene una alerta roja puede estar detenido por un espacio de 40 días, 41 días. La ley española establece 41 días. Es el plazo para ellos poder tener detenido
a una persona que está siendo pedido en extradición, en caso de que no existan fuerzas mayores. Hay que señalar que este caso de Juan Alfredo Díaz Lora duró 65 días con la persona presa, detenida allá en España, porque el Departamento de Investigaciones del Interpol encontró evidencias fehacientes que inculpaban al individuo, y por el protocolo de que fuera el procurador a depositar la querella para que se materializara y se hiciera una realidad la extradición, estos nunca llegaron, nunca viajaron, nunca fueron a mover los procesos a España como tenía que hacerse, y por eso España se vio obligado a darle la libertad a las personas que tenían detenido allá. Si no hubiese existido pruebas fehacientes, no violentan ellos las leyes de dejarlo 24 días más detenido allá, porque eso acarrea pérdida de trabajo, difamación, un sinnúmero de cosas que esa persona sufre al momento de estar detenido. Y cuando las autoridades se arriesgan a violentar la ley, la normativa, y llevarlo a 65 días, era porque tenían en sus manos la evidencia, y lo que estaban esperando era que aquí en República Dominicana ejecutara para que se hiciera una realidad. Esa es la justicia que nosotros tenemos en nuestro país. Ojalá que ahora sea distinto, ojalá que la cosa cambie, ojalá que Miriam Germán y Jenny Berenice reabran este caso, lo retomen y le den otro carácter, le den otra formalidad a este proceso, porque los expedientes están ahí, están en la Procuraduría, y es evidente entonces de que no hay por qué estar. Más bien, lo que podrían hacer es llamar a los familiares para que se reúnan para reabrir el proceso y así darle seguimiento a este caso. Nos vamos a una última pausa, y cuando retornemos vamos a la parte final de esta entrevista con Juana Lora, madre de Juan Alfredo Díaz Lora, el fotógrafo secuestrado y posteriormente desaparecido por vándalos de la República Dominicana que andan caminando por la calle de la gran ciudad, muerto de la risa, burlándose de los familiares del fotógrafo y también de las autoridades dominicanas por incompetencia. Adelante. Muchas noches sin dormir, muchas lágrimas, mucha angustia, muchas ideas, palomas revolucionando, mariposas revolucionando en el estómago, ansiedad,
tensiones nerviosas, ir a parar en manos de médicos, psicólogos para atender la depresión, todo un conjunto de gravámenes en los padres del fotógrafo Juan Alfredo Díaz Lora y nada de respuesta que pueda calmar esta angustia que colma la vida de estos dos ciudadanos residentes en el barrio Libertador de Herrera. Hoy tenemos con nosotros a Juana Lora, madre del fotógrafo, en la cual estamos conversando la tarde de hoy sobre todo el accionar llevado a cabo con relación al reclamo de justicia de una familia que ha estado tirada a la calle durante estos 8 años sin necesidad o sin la esperanza de que las autoridades, tanto policiales como del Ministerio Público, le digan esto fue lo que ocurrió, mira aquí los inculpados donde están presos, y etcétera. De manera que me gustaría, Juana, que me digan en estos 8 años, ¿cuál tipo de acciones ustedes han llevado a cabo para reclamar de las autoridades que se le haga justicia? ¿Cuáles ha sido el accionar durante 8 años para ustedes hacerse sentir que les permitan a ustedes decir, yo estoy pidiendo que me digan dónde está mi hijo y que se castigue a los culpables? Cuando ya en mi cabeza no cabía una interrogante, estaba a punto de estallar, me sentía sin fuerza, Dios me dio la oportunidad de conocer al doctor Alberto Díaz. Y gracias a él yo pude volver a levantarme, porque yo me sentía derrotada, y pude seguir luchando. Todavía estoy de pies. Nosotros hemos hecho varias manifestaciones, hemos dado varias ruedas de prensa, nosotros hemos hecho vigilia, nosotros hemos hecho encadenamiento a la misma Procuraduría, nosotros hemos hecho caminata, nosotros hemos hecho de todos por justicia, pero todavía el caso sigue impune. ¿Tú crees que hay debilidad en la justicia dominicana? ¿Tú crees que un caso de esta naturaleza hace tiempo debió haber sido esclarecido a sabiendas de que desde el año 96 para acá en la ciudad de Santo Domingo se han estado instaurando cámaras en las avenidas, en los negocios, la gente para proteger el entorno de sus residencias, han estado instalando cámaras? Y además de que existe un satélite universal ahí en el espacio que le dan seguimiento. Mira lo que ocurrió con el caso Junior Rosario, el abogado asesinado, cómo persiguieron a través del satélite todo el vehículo desde que salió de la UAS hasta el lugar donde lo llevaron. Entonces, ¿crees tú que la justicia existe para unos y para otros es como si no existiera? Así es, así es. Yo le pido a las autoridades que tomen los casos de los desaparecidos en cuenta, que los casos de los desaparecidos es uno de los casos más difíciles para la familia, porque es un caso que destruye por dentro y por fuera, porque es que uno vive en incertidumbre. Cada vez que uno siente que la puerta se abre, uno cree que llega. Uno cierra los ojos y lo despierta pensando que lo muere. Entonces, esos son casos, es mejor que uno se lo mantenga en los pies, que uno no lo vea caer, ya uno sabe que ya se fue. Pero usted esperar, sin saber hasta cuándo, eso lo va destruyendo por dentro. Cada vez que yo veo un desaparecido, yo no quiero ni escuchar la noticia. Porque antes yo lo oía, pero yo no lo vivía, yo no sabía qué se sentía. Y ya yo sí sé qué se siente. Bien, Juan, ¿qué pretenden ustedes ya en esta parte final de la entrevista? ¿Qué pretenden ustedes como familia, como padres, hacer en los próximos los días que quedan por llegar? Sabemos que la batalla es incansable, sabemos que nunca los padres se acostumbran a decir sí, ya este caso llegó hasta ahí, ya le echamos tierra y lo sepultamos. ¿Qué pretenden ustedes? ¿Cuál es la agenda de actividades que ustedes tienen? Bueno, incluso ahora mismo nosotros, cuando vimos el nuevo cambio, pero entonces al estar
la situación de salud un poco difícil. Nosotros estamos hasta ahora tranquilos en la casa esperando la justicia divina, pero también al mismo tiempo, como hay nuevo cambio de autoridades, estamos esperando que las autoridades tomen en cuenta el caso y que nos den una respuesta. Muy bien. Bueno, señores, estuvimos conversando con Juana Lora, madre del fotógrafo Juan Alfredo Díaz Lora, que el día 28 del mes de julio del año 2012 fue secuestrado y desaparecido el momento en que fue intervenido con una llamada telefónica, engañado con la promesa de que firmaría un convenio, recibiría un dinero como abono para realizar un set fotográfico, cosa esta que fue una carnada para poderlo atrapar y posteriormente secuestrarlo y desaparecerlo. Esto ha causado grandes dolores y ha llenado de amargura el hogar de Pedro Díaz y de Juana Lora, que no han tenido descanso durante estos 8 años. Primero porque su único hijo varón, que dejó en orfandad una menor que ahí va creciendo con la angustia también y el deseo de conocer, de ver su padre retornar a la casa. Toda esta zozobra de vida que llevan a cabo esta familia hace propicio hacer un llamado entonces a la procuradora Miriam Germán y a Jenny Berenice para que esta familia pueda reunirse con ustedes y que sean escuchados para buscarle una vía correcta a la solución de este problema que lo ha estado aquejando durante tantos años, 8 años de angustia, sin que tenga una respuesta. Vamos a dejar que Juana haga el llamado a ella como persona afectada, a pesar de que afectados somos todos los dominicanos cuando vemos casos de esta naturaleza, porque a cualquiera le pueden tender una trampa de esta naturaleza y nosotros confiados ir y caer en el gancho de ver un grupo de vándalos armados y secuestrar a una persona de esta naturaleza que va con la inocencia de ir a buscar un dinerito para sobrevivir y mantener esta bebé que apenas estaba recién nacida. Vamos a ver, Juana, las cámaras son tuyas para que tú le hagas un llamado a la procuradora y a la misma Jenny Berenice. Bien, yo le hago un llamado a la señora procuradora Miriam Germán y a Jenny Berenice que tomen el caso, que me hagan saber qué pasó con Alfredo y que los culpables no se queden reinando, porque así como me lo hicieron a mí, se lo pueden hacer a otros. Y son situaciones que yo no se las quiero ver a nadie. Yo le pido a ellas que como madres saben lo que es un hijo y cuando les falta de esa manera, duele mucho. Muy bien. Bueno, esa fue una entrevista exclusiva en la tarde de hoy con Juana Lora, madre del fotógrafo secuestrado y desaparecido Juan Alfredo Díaz Lora. Esperamos que las autoridades hagan caso de este llamado. Nosotros vamos a estar durante toda la semana hablando de este caso. No vamos a descansar, la semana entera vamos a estar hablando de este caso e incluso vamos a hacer un cortecito de este llamado hecho por Juana Lora para pasarlo todos los días en nuestro programa hasta que la procuradora Miriam Germán le haga una llamada a esta familia y se reúnan con ellos. Pasen buenas tardes y hasta la próxima.